Muy buenos días, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día jueves nos encontramos para hacer la reflexión de la palabra. Antes siempre contemplemos un poco nuestra realidad, nuestra vida, ¿no? Cómo estamos actuando, cuál es nuestra respuesta que damos al Evangelio, cómo estamos aportando para la construcción de una comunidad al servicio de los pobres, al servicio de los más débiles, cómo estamos aportando a la construcción del país, ¿no? Vamos a hacer nuestro papel en este tiempo de gobierno, ¿no? Veamos qué nos dice la palabra del Señor el día de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor. Vayamos al texto, busquemos los personajes, encontramos a Jesús, los discípulos y Pedro. Vamos a ver cuál es el diálogo que hay entre ellos, ¿no? Y nos dice que Jesús hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿No? Jesús quiere saber qué dice la gente, quién es el Hijo del Hombre, ¿no? O también Jesús quisiera saber qué dice la gente, quién es el Hijo del Hombre, quién es Jesús, qué dice la gente, ¿no? Que escuchamos que la gente que dice quién es el Hijo de Dios, ¿no? Los discípulos les cuentan, responden, unos dicen que eres el Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Habría que ver hoy día también qué dice la gente de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y Jesús les responde o les sigue preguntando: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? También una pregunta para nosotros: ¿quién es Jesús para nosotros? Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es nuestra respuesta también nosotros. Tú eres Jesús, el Dios vivo. ¿Eres el que camina con nosotros?
el que nos acompaña en nuestra vida diaria, ese es Jesús para nosotros, el que anunció el reino de Dios, de justicia, de paz y de amor, de fraternidad, de amor, y que cuidó de tantos enfermos y enfermas y dio vida a muchos. Decimos que ese es Jesús. Si esa es nuestra respuesta, bien. Jesús dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que estás en los cielos. Bienaventurado tú si crees que Jesús es el Hijo de Dios, quien ha venido a este mundo a construir un mundo más justo, fraterno y solidario. Porque eso no lo conocemos de hombres, sino de Dios. Y dice Jesús: ahora, Pedro, ¿no?, sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá con ella. Te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates en la tierra quedará desatado. Y les mandó que no lo dijeran a nadie. Bien, has reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús le da una responsabilidad a Pedro, de ser el líder de su comunidad, ¿no?, de conducir a su comunidad por el camino de la justicia, de la paz y del amor. Que ate todo lo que ate, quedará atado. Todo lo que se trabaje por la justicia y por la paz estará bien. Y todo lo que sea contrario al proyecto de Dios, ¿no?, será desatado y echado al infierno. Esa es la misión que le da a Pedro. Y por medio de Pedro nos las da a nosotros, ¿no? Si reconocemos a Jesús, entonces tenemos esa posibilidad de, conjuntamente con Jesús, construir una sociedad, una comunidad fraterna, solidaria, justo, donde todos seamos hermanos y hermanas. Fortalecer el reino de Dios aquí y ahora. Pero también hay que hacerlo en silencio, sin proclamarlo tanto, ¿no?, sin escándalos de decir yo lo estoy haciendo, yo hago esto, yo hago aquello, sino en silencio, en silencio. Jesús comienza a enseñarles, a decirles: el haber estado en esta tierra con ellos y haber anunciado el reino de Dios le trae consecuencias. Y la consecuencia es que va a ser eliminado, lo van a matar. Y dice claramente quiénes lo van a matar: los ancianos, los maestros de la ley. Ellos lo van a matar porque ellos sienten que Jesús es una amenaza para su vida, para sus intereses, ¿no? Son los que estaban a cargo del templo, se sienten amenazados y por eso van a matar a Jesús, por llamarse Hijo de Dios, ¿no?, por decir que el mandamiento más importante es el amor al prójimo, a Dios y al prójimo como a sí mismo, por cuidar enfermos, que no eran parte de la sociedad judía, pues eran pecadores. Por eso van a matar a Jesús. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes, los ancianos, ¿no?, los escribas. Cuando dice esto Jesús, Pedro lo llama y le dice: Señor, no puede ser posible, esto no puede pasar, ¿no? Según Pedro, no puede pasar porque eso es una parte humana. Los que están trabajando por un reino justo, ¿no? Pero la cabeza de Pedro no concibe, ¿no?, que va a morir a causa de lo que él está predicando. Y por eso él dice que eso no puede pasar. Pero Jesús le llama la atención y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú no piensas, tú estás pensando como hombre, como humano,
y no como Dios. Aléjate de mí, Satanás. No me hagas tropezar. Tengo que seguir en el camino que el Señor me ha puesto, que mi Padre me ha puesto. Tengo que continuar haciendo lo que tengo que hacer. No pienses como los hombres, sino como Dios. Esa es nuestra tarea. Pensar como Dios. Y que es posible el reino de Dios. Y hay que trabajar en el proyecto de Dios. No, así nos cueste la muerte, así que tengamos que entregar nuestra vida, tenemos que trabajar por el proyecto de Dios, incansablemente. No por lo que podamos beneficiarnos en este mundo, en esta sociedad, económicamente, socialmente, políticamente, sino por ganar en el reino de Dios, por hacer posible el reino de Dios. Y eso traerá consecuencias, por supuesto que traerá consecuencias. Pero hay que asumirlo, hay que hacerlo, hermanos. Vamos a buscar un versículo, yo me quiero quedar. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor nos da la llave del reino. Es decir, nos da la posibilidad de que trabajemos por la justicia, por la paz, por el amor, por la fraternidad, en comunidad. No individualmente, sino en comunidad. Y rezamos a partir del Evangelio y decimos: Señor Jesús, concédenos hacer no nuestra voluntad, sino la del Padre, y seguirte como tú nos has indicado, para poder así entrar en el reino de los cielos, hacer lo que tú nos has enseñado, amarnos los unos a los otros, forjando una comunidad justa, fraterna y solidaria al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, especialmente de los excluidos, de los pobres. Que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un buen día.